Bueno, muchísimas gracias por su asistencia al evento Automation and Power Update. La mañana de hoy vamos a estar viendo todo lo nuevo en tendencias tecnológicas de Rockwell Automation. Junto a mí se encuentra el ingeniero Marco Zárate, gerente de automatización y software para el área andina, y también se encuentra conmigo el ingeniero Diego Blanco, encargado de la parte de potencia. Entonces, que les van a estar hablando durante esta primera sesión. Antes de arrancar, me gustaría colocarles una consulta. ¿Cuáles son los principales desafíos en su planta? Entonces, vamos a arrancar ahí antes de comenzar con la presentación para recibir el feedback por parte de ustedes. Gracias, Luis. Sí, mira, a lo largo de la presentación vamos a estar lanzando algunas preguntas como estas, algunas consultas, para que los participantes pues, nos puedan dar sus comentarios, su realimentación y poder alinear precisamente esos comentarios con la información que tenemos preparada para el día de hoy. Entonces, les queremos pedir que estén muy atentos a lo largo de la presentación. Vamos a estar lanzando algunas de estas encuestas y nos gustaría contar con la participación de todos ustedes para poder desarrollar, digamos, la sesión. Sí, es importante que sepan, como indicó el ingeniero Diego, de que a lo largo de la presentación vamos a estar haciendo ciertas preguntas de trivia y al final se va a sortear un souvenir que pueden ver los ganadores en nuestras redes sociales, en los stories, en LinkedIn y en Instagram. Así es, Luis. Entonces, vamos a esperar un par de minutos para que ustedes contesten. Por acá, Marcos Zárate, consultor de tecnología, y como comentaba Luis, nos acompaña también Diego Blanco. Siéntanse en confianza también a hacer cualquier pregunta posteriormente que terminemos. Realmente, este tipo de sesión, esta sesión que vamos a ver, va a mostrar todo un panorama holístico de nuestras soluciones inteligentes y cómo estas hacen mucho sentido para su industria. Es por eso que esta pregunta que dice que cuáles considera que son los principales desafíos en su planta va a hacer mucho sentido. Entonces, por ejemplo, la verdad es que queremos que ustedes contesten si para ustedes su principal desafío es el tema de riesgo empresarial, podría ser uno, el otro podría ser control de activos y confiabilidad. La otra opción podría ser productividad en la operación o menor tiempo para entrar o para restablecer la producción. Es decir, está relacionado mucho con los tiempos de máquina parada. Bueno, vamos a ver lo que opina la audiencia referente a cuáles considera que son los principales desafíos en su planta. Ya la gran mayoría ha votado. Entonces, estos fueron los resultados de la encuesta con el feedback de los asistentes. En 50% consideran que el principal desafío en las plantas es la productividad en la operación. Y luego, con un 43%, menor tiempo para entrar en producción. Es decir, el tema de la flexibilidad. Gracias, Luis. Entonces, sí, estos dos indicadores o estas dos calificaciones es lo común de lo que ustedes están viviendo hoy en día. Y es por eso que nosotros tenemos aquí cuáles son esas necesidades de la empresa. Entonces, la primera necesidad latente de una empresa está relacionada mucho con de izquierda a derecha, como estamos viendo a continuación, está relacionado mucho con poder restablecer la operación. Entonces, cómo podemos reducir errores en la operación, en la producción, cómo podemos incrementar herramientas que permitan poder hacer más ágil la operación. Entre todo esto, al final, todos estos indicadores o todas estas métricas apuntan a algo que se llama la eficiencia operacional. Bien, el segundo indicador de izquierda a derecha, o más bien la necesidad que tienen hoy las industrias, está relacionado con la productividad, y hace mucho sentido estos dos con lo que usted acaban de contestar.
Productividad en la operación. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? ¿Cómo poder maximizar ahí los recursos, los activos? Cómo reducir costos en la parte de buenas prácticas de uso de energías y cómo reducir, por ejemplo, cómo reducir inventario. Esta parte de reducir inventario está orientada mucho a qué? A la parte de la estandarización de las partes de los activos. Posteriormente tenemos algo muy importante, cómo nosotros podemos mejorar la confiabilidad de los activos que estamos controlando. ¿Por medio de qué? Por medio de mejorar la calidad, mejorar la utilización de esos activos, es decir, cómo podemos sacar mayor provecho a los activos como tal. Y por último, la parte de riesgo, el riesgo empresarial. Entonces, cómo reducir el riesgo de incidentes de seguridad. Entonces, si Luis, ¿están viendo la pantalla mía que dice necesidad de la industria en este momento? ¿O seguimos en la parte del sondeo? Gracias. Ahora sí se ve, Marco. Ahora sí se ve, Marco. Perfecto, gracias. Entonces, esto realmente son las necesidades de la industria y realmente Rockwell se mueve en estas necesidades de ustedes que hoy en día tienen. Menor tiempo para entrar en producción, eso es downtime, productividad en la operación, cómo podemos maximizar los recursos de los activos, control de activo y confiabilidad, cómo podemos mejorar la calidad y cómo podemos maximizar el buen uso de los activos. Y por último, el riesgo empresarial que está relacionado con todo el tema de incidencias operativas, o sea, cómo podemos mejorar incidencias operativas, cómo podemos detectar esa causa raíz, por qué fallan los activos y cómo también puedo mejorar la seguridad de mis activos. Y esa seguridad de mis activos va desde la parte de control, con posibles ciberataques, entre otros, como también la parte de mejorar buenas prácticas de operación para minimizar la accidentalidad en la operación. Y es por eso que cómo las tecnologías nos pueden ayudar a potencializar lo anterior. Y es donde nosotros enganchamos para poder cubrir con nuestras tecnologías sus objetivos de negocio, que es lo que veíamos anteriormente. Y es donde utilizamos dispositivos inteligentes y esos dispositivos inteligentes los interconectamos con la parte de redes y usamos posteriormente aplicaciones para ver su dashboard, que es prácticamente el poder computacional, entre otros. También tenemos la posibilidad de hacer aplicaciones a su requerimiento, es decir, dependiendo de su tipo de industria y de su nicho de negocio, nosotros vamos a orientar esas aplicaciones. Y muy importante, la parte de analítica, es decir, poder predecir o adelantar un suceso para poder trabajar de una forma eficiente. Y realmente es por eso que nosotros, antes de continuar, tenemos que entender cómo está hoy, cómo está la situación de la industria ecuatoriana, y realmente es algo general en toda Latinoamérica, pero normalmente la toma de decisiones depende de mucha subjetividad, es decir, el 64%, dicen los indicadores, aquí le dejamos nosotros la fuente, pero dicen los indicadores que la toma de decisiones se está haciendo de una forma reactiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los datos que están allí, o esos hilos de datos que están en sus activos de automatización, perdón, en sus activos, como sus máquinas, sus escadas, sus sistemas de ERP, toda esa información muchas veces se está tomando de forma reactiva. Y cuando mencionamos la palabra reactiva, quiere decir que ya ocurrió el evento, ¿ok? Y uno va a la fuente. Es por eso que las redes de comunicaciones son muy importantes y son vital, porque tener hoy en día desconectado, porque tener hoy en día desconectado la parte de esa información en forma de islas no nos permite poder converger la información, es decir, poder correlacionar la información que de pronto está en una máquina, en un sistema de información, entre otros, ¿sí? Ahora, es por eso que nosotros
partimos, cuando hacemos este tipo, digamos, de aplicaciones o acompañamiento, los acompañamos en la parte donde dice cómo está la situación actual de su industria. Y hoy en día las industrias se mueven bajo una jerarquía del nivel 1 hasta el nivel 4 y 5, de acuerdo a la ISA 95, y al final esto genera unos retos de poder no tener información a la mano para toma de decisiones, sistemas antiguos de información, es decir, eso está relacionado mucho con la parte que tenemos, de pronto usted puede tener equipos actuales, o sea, sus activos como tal son equipos que están automatizados con tecnología actual, pero de pronto otros son tecnología anterior. Esto que es otro gran reto, tener múltiples proveedores y al final poder interconectar toda esta información para poder enviar una información ya contextualizada genera unos retos de tener un sistema con alta complejidad. Al final todo esto ¿en qué se traduce? Se traduce en poder en un tiempo largo para la toma de decisiones. Brecha de habilidades. ¿Esto qué quiere decir? La capacidad que tiene su personal para poder enfrentar las situaciones que ocurren en su compañía. También, por ejemplo, paradas no planeadas, mantenimientos reactivos y flexibilidad operacional fuera de plazo. Esto es visibilidad operacional fuera de plazo, es decir, que es la capacidad que ustedes van a tener, o más bien, los problemas hoy están relacionados que de pronto hay una situación dentro de la compañía, se están produciendo algún producto que deben entregar a un cliente final, pero ocurrió alguna situación y esa situación no la pudieron de pronto prevenir. Entonces, eso afecta mucho a los tiempos de entrega. Y es por eso que hay algo que se llama la parte de poder conocer el proceso de transformación digital. ¿Sí? Un segundo. El proceso de transformación digital tiene algo que se llama el índice de transformación digital. Nosotros como Rockwell Automation y con Precision los acompañamos en este camino. Hay algo que nosotros tenemos que medir, es entender en qué parte de mi proceso me encuentro. Bien, cuando yo reviso esta parte de acá, de mi proceso de transformación digital, uno debe entender en qué parte se encuentra en este escalón, en este eslabón. Entonces tenemos, por ejemplo, la parte de computarización que está relacionada con que tengo controladores en mi proceso, tengo dispositivos inteligentes, esto está relacionado mucho con toda la parte de los controladores. Es decir, todo lo que ustedes vean de este punto que se llama digitalización, es lo que uno llama industria 3.0. Entonces, sí, mis máquinas pueden tener, están automatizadas, mis procesos están automatizados, yo tengo dispositivo inteligente como tal. Ahora, el siguiente eslabón del proceso de transformación digital es la conectividad. Es como yo puedo esas islas poder unirlas de forma segura para sacar información para la toma de decisiones. Hasta este momento, nosotros estamos en industria 3.0. Y es por eso que cuando nosotros comenzamos a hablar de industria 4.0, entran en sí en 4 eslabones. El primero, ¿cuál es? Visibilidad. Es la capacidad que ustedes le van a dar a su planta para saber qué está sucediendo en sus equipos. ¿Sí? Es decir, que ustedes puedan coger su celular, su tablet, o otro tipo de dispositivos, sus PC industriales y puedan ver esos indicadores en tiempo real. Transparencia. Después que ustedes vean esos indicadores, nuestras herramientas le van a entregar a ustedes, le va a decir cosas que está sucediendo en mi planta. Esto está relacionado mucho con mantenimiento preventivo, ¿ok? Y también mantenimiento basado en la condición, ¿sí? Que es otro tipo de mantenimiento. Pero también cuando usted tiene transparencia, le va a decir al personal de calidad o de producción de mantenimiento la falla que está ocurriendo dependiendo de estos 3 actores, qué es y por qué está sucediendo. O sea, por qué está sucediendo ese evento. Entonces, un evento típico podría ser la máquina falló,
pero ustedes van a poder saber la máquina falló o se detuvo por un tema de materia prima, y eso es la transparencia. Entonces se detuvo por materia prima y esta materia prima vino en un lote específico y fue despachado por tal proveedor. Eso es tener transparencia, ¿sí? Realmente la transparencia se mueve mucho en el presente y ayuda mucho al futuro, sí, pero esa capacidad de poder adelantarse a los sucesos realmente está relacionada mucho ya con la capacidad que tiene el ser humano de la toma de decisiones. Ya la capacidad predictiva y la parte de adaptabilidad en sí está relacionado mucho con la capacidad predictiva, que sería el siguiente eslabón, está relacionado mucho con la capacidad de poder predecir un suceso. Ejemplo, entonces, usted ya tiene indicadores de acá, de métricas, es decir, sus indicadores típicos. Uno de esos es el OE, que mide la eficiencia operacional de mis máquinas, ¿bien? El siguiente, pero ustedes podrían saber en la capacidad predictiva si el OE va a decaer dentro de una semana. ¿Eso con qué fin, eso con qué fin sirve? Para que usted puedan adelantar y decirle a su cliente cosas como, no voy a poder entregarte a tiempo en una semana, sino de pronto en 10 días. O, por ejemplo, poder arrancar una segunda máquina o una segunda línea de producción para poder entregarla a tiempo a sus clientes. Entonces, la capacidad predictiva le va a decir cosas de poder adelantarnos a un suceso desde su punto, desde los indicadores, pero también poder decir cosas como cuándo va a fallar una máquina o una parte de la máquina. Por último, la capacidad de adaptabilidad es la capacidad donde las máquinas toman la función de poder responder a algún proceso. Entonces, es donde hacen todo el concepto de Machine Learning, ¿de acuerdo? La capacidad de poder autocorregirse. Y un caso muy puntual acá, ¿cuál podría ser? Algo muy sencillo. Tengo una máquina extrusora que tiene un ruido en mi caja reductora. Y, se están midiendo un nivel de vibración bastante altos. Entonces la máquina lo que tiene la capacidad de poder de poder bajar la velocidad, seguir produciendo bajo los estándares o bajo la receta que se haya colocado en esta máquina o configurado en esta máquina, y posteriormente baja la velocidad, sigo produciendo, pero el ruido tiende a desaparecer. Entonces normalmente está relacionado con algo, a un ruido LED, a un ruido mecánico, y inmediatamente podríamos enviar una alarma al personal de mantenimiento, crear una orden de mantenimiento para que haga una inspección. Pero la máquina nunca se detuvo. Entonces la capacidad que tiene una máquina o un proceso de poder tomar decisiones realmente por sí sola. Bien, Luis, por favor, ¿nos podrías por favor compartir la siguiente pregunta? Sí, gracias, Marco. Antes de colocarles las preguntas, por favor también descarguen en documentos la presentación, ahí tiene el archivo PDF para que lo vayan descargando. Y bueno, vamos a hacer la consulta de la trivia. Estas preguntas de la trivia, bueno, al final el que responda la mayor cantidad de preguntas de forma correcta, se le entregará un souvenir. Entonces, vamos a enviar esta consulta que hace que los dispositivos sean inteligentes. Entonces, si por favor pueden seleccionar la que ustedes crean conveniente. Y en el comienzo de la próxima sesión, bueno, vamos a estar indicando los ganadores de estas trivias. Bueno, muchas gracias. Ya la gran mayoría ha votado. Vamos a dar un minuto más. Y bueno, recordándoles que por favor descarguen el documento en la sesión donde dicen documentos. Perfecto, Luis. Ok, muchas gracias por sus respuestas.
Perfecto, Luis. Entonces, vamos a seguir hablando precisamente de todo el tema de dispositivos inteligentes y transformación digital. Entonces, les habla Diego Blanco. Yo soy especialista de la parte de potencia dentro de Rockwell. Y pues agradezco a Marco y al equipo de Precision por la invitación para acompañarlos en la mañana de hoy. Y bueno, retomando con lo que veníamos hablando de transformación digital, digamos que con lo que nos mostró Marco, pues algunos de los que estamos acá ya nos estamos haciendo una idea de en qué parte estoy dentro de mi proceso de transformación digital, ¿no? Y de pronto qué debo implementar previo y hacia dónde me voy a dirigir en todo este proceso de transformación digital. Pero es importante tener presente que cuando nosotros hablamos de todo este proceso de transformación digital, no se trata solamente de traspasar todos los procesos tradicionales que yo tengo dentro de mi planta a un entorno digital. Realmente tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que cambiar nuestra cultura. Tenemos incluso que adaptar el modelo de nuestras organizaciones para aprovechar todo el potencial tecnológico que estas soluciones de hardware y software están en capacidad de proporcionarnos. Y es aquí donde la visión de empresa conectada que tiene Rockwell Automation y el Big Data se convierten en unos catalizadores fundamentales que nos permiten conectar todos los datos que esos dispositivos que tenemos en nuestras plantas están en capacidad de proporcionarnos con la naturaleza de nuestro negocio. Y a continuación, pues vamos a ver algunos puntos relacionados con esa visión de empresa conectada y con los dispositivos inteligentes que son la base fundamental de esta visión o este concepto de empresa conectada. Entonces, a lo largo de esta sesión y de pronto en otras sesiones que hemos tenido la oportunidad de compartir con alguno de los asistentes, pues hemos hablado del concepto de empresa conectada o la visión que tiene Rockwell del concepto de empresa conectada y cómo nos puede ayudar esta visión a tener una fabricación inteligente. En ese orden de ideas, digamos que, devuélvete un segundo, Marco, por favor. Cuando nosotros hablamos del concepto de empresa conectada y lo llevamos a su nivel más básico, la empresa conectada básicamente se trata de habilitar todos los equipos, la maquinaria y los dispositivos que tenemos en los diferentes pisos de planta y conectarlos con todos los procesos operacionales que tenemos dentro de nuestras instalaciones, de tal forma que nos puedan proporcionar información en tiempo real y que esos dispositivos con esa información en tiempo real nos permitan tomar decisiones inteligentes a través de diferentes soluciones de software que podamos tener dentro de nuestra planta. Pero ¿cómo logramos o cómo llegamos a ese concepto de empresa conectada? En primer lugar, necesitamos pues tener plantas inteligentes, las cuales pues básicamente como lo vemos acá tienen dispositivos, máquinas y equipos inteligentes que están constituidos por dispositivos inteligentes, que son los que tenemos en la base de la imagen que vemos allí, donde podemos tener sensores, actuadores, dispositivos de control de motores, y son esos dispositivos los que realmente se constituyen en la fuente de toda la información que estas máquinas, equipos y plantas necesitan para llevar a la vida este concepto de empresa inteligente o de empresa conectada, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en los próximos minutos vamos a profundizar un poco más de la naturaleza de esos dispositivos inteligentes y las bondades que esos dispositivos inteligentes están en capacidad de proporcionarnos para llevar a la vida, para llevar a la realidad este concepto de empresa conectada y poder acompañar a nuestros clientes en sus procesos de transformación digital. ¿Qué valor diferencial nos proporcionan estos dispositivos inteligentes? Entonces, vamos a ver que debido a la naturaleza de estos dispositivos, pues básicamente están en capacidad de proporcionarnos una gran información en todas las etapas que tenemos durante todo el ciclo de vida que tenemos dentro de nuestro sistema, partiendo del diseño, desde la parte de ingeniería, pasando por la implementación, la operación, el mantenimiento y cómo todos estos procesos nos van a llevar a un resultado de mejora continua, en donde básicamente gracias a la información que todos estos dispositivos están en capacidad de proporcionarnos, podemos tomar mejores decisiones y así maximizar
la eficiencia operacional de las máquinas y de los procesos donde están intrínsecos esos dispositivos inteligentes. Pero bueno, ¿qué hace que los dispositivos sean inteligentes? Entonces, vamos a ver 4 aspectos fundamentales que de alguna forma nos determinan el por qué la naturaleza de que esos dispositivos sean inteligentes. Primero, vamos a ver la capacidad que tienen estos dispositivos para proporcionarnos información que nos permitan hacer diagnósticos sobre las máquinas o sobre el mismo dispositivo, cómo estos dispositivos nos pueden habilitar otras tecnologías, cómo también estos dispositivos inteligentes nos pueden habilitar experiencias para que el usuario que está interactuando con esos dispositivos pues pueda facilitársele las labores de operación y de mantenimiento con estos dispositivos. Y finalmente, cómo estos dispositivos están pensados para habilitarnos soluciones a nivel de analítica, para poder acompañarnos en esos procesos de transformación digital que Marco nos mencionaba anteriormente. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco sobre la información y el diagnóstico que esos dispositivos están en capacidad de proporcionarnos. Y lo vamos a ver, pues básicamente, acá lo que vemos es un centro de control de motores. Lo que vemos allí al fondo es un centro de control de motores, que en este caso, este centro de control de motores, pues está controlando pues todos los motores. En este caso vemos ahí una estación de bombeo, y dentro de ese centro de control de motores tenemos pues uno de los dispositivos más simples de control de motores, que básicamente sería un arrancador directo con un relé electrónico, en este caso un relé electrónico E300. Y vamos a ver cómo tan solo con este dispositivo, que es uno de los dispositivos más sencillos para el control de motor, ya podemos acceder a las bondades que este concepto de dispositivo inteligente está en capacidad de proporcionar. Siguiente. Bien. Entonces, acá vemos, digamos, lo que sería las bondades de este dispositivo inteligente en acción. En este caso, tenemos un relé electrónico que nos está protegiendo este motorcito. En este caso, lo que vemos acá, o lo que nos trata de representar acá el video, es que con el tiempo, pues ese motor va degradándose su aislamiento. Entonces, es posible que con el tiempo podamos empezar a generar comportamientos que puedan afectar el aislamiento del motor, y del cual, si no tomo una decisión oportuna, ese motor se me puede ir a un fallo a tierra debido a la pérdida de aislamiento de ese motor. Entonces, con estos dispositivos inteligentes, en este caso con este relé electrónico, a través de las mediciones de corriente, de las mediciones de temperatura, podemos ver una tendencia de cómo se está comportando el aislamiento de ese motor, y esa información la podemos llevar a, a los dispositivos de monitoreo que tenemos conectados con ese relé electrónico para tomar decisiones oportunas, en este caso, relacionados, por ejemplo, para la programación de un mantenimiento sobre ese motor. Entonces, en este caso, con este relé electrónico, básicamente lo que logramos es poder tener una advertencia temprana, tener una información de diagnóstico de qué puede estar pasando con ese motor, evitar que lleguemos a la etapa de una parada no programada en que toda nuestra línea de producción se va a ver afectada por el paro de ese motor, lo cual trae como consecuencias pérdidas en producción y costos de pronto de material, de insumo que tuve que asumir por la parada no programada. Por supuesto, digamos que una reducción de la vida útil del motor, en el sentido de que si no hago un control o un monitoreo de ese motor, pues sencillamente va a llegar a un punto en que el motor se dañó por la pérdida de aislamiento, pero que pude evitar ese deterioro prematuro haciendo una labor de mantenimiento preventivo sobre ese motor. Y el otro punto importante es que con esta información de este motor, pues básicamente puedo visualizar de una forma oportuna, evitar llegar a una parada no programada y evitar que se produzcan esas pérdidas de producción. Digamos que las ventajas de tener este diagnóstico la vemos aquí. En este sentido, pues el relé está monitoreando la corriente, el comportamiento térmico de ese motor. Me puede enviar una alerta, como lo vemos aquí, en el sentido de que puedo evidenciar qué motor específicamente me está generando ese efecto. Por ejemplo, en una línea de producción podemos tener muchos motores
y a veces se torna difícil identificar cuál es el motor que puede estar generando esa anomalía. En este caso, el relé nos puede determinar específicamente que el motor 5 de la línea 2 de la banda transportadora es el que se está generando, el que nos está generando, digamos, esta tendencia, y así poder, digamos, tomar una decisión oportuna y facilitar las labores de mantenimiento sobre ese motor. Y lo más importante, evitar que se genere una parada no programada, teniendo en cuenta los costos que puede generar esa parada no programada. Algo similar lo tenemos con los arrancadores suaves, ¿no? Entonces, en este caso, una solución convencional que tenemos en un arrancador suave, si no tenemos un dispositivo que tenga esta inteligencia, es que para yo tener alguna información del dispositivo o enterarme de que está el dispositivo, pues tengo que ir hasta el centro de control de motores para poder visualizar en la pantalla del equipo qué está pasando, exponiéndome a un riesgo eléctrico, incluso al estar al frente del centro de control de motores. E incluso digamos que dependiendo de los recursos que yo tenga en el panel, pues puedo tener incluso información limitada que no me puede dar una visión completa del comportamiento que tengo con mi arrancador suave, ¿correcto? Si yo implemento una solución con un dispositivo con control inteligente de motores, puedo tener esa información en tiempo real, en el momento que yo la necesito, incluso puedo tener acceso a tendencias como lo vemos acá en la imagen, y poder tomar decisiones oportunas relacionadas, por ejemplo, de cómo está mi consumo de energía en algún momento determinado, si puedo hacer alguna optimización sobre ese proceso basados en esa información que el arrancador suave está en capacidad de proporcionarlos, y de tal forma que yo pueda, incluso ya sea correo electrónico o vía mensajes de texto, que tienen estos dispositivos esa facilidad, enviarme información para tomar una decisión oportuna sobre el proceso, e incluso informarme de una posible eventualidad en el caso de alguna sobrecarga que se está generando, que de pronto no está asociada a un comportamiento en el cambio del proceso, sino en el comportamiento del motor, y en la cual, si no tomo una acción oportuna, pues se va a convertir también en una parada no programada, y las consecuentes afectaciones que puede generar esta parada no programada. Estos son algunos ejemplos de lo que el dispositivo inteligente me puede proporcionar a nivel de información y de diagnóstico para poder implementar una mejor toma de decisiones. Bien, también estos dispositivos nos pueden habilitar otras tecnologías, y me gusta mucho esta imagen, Marco, porque nos resume mucho todo el concepto de empresa conectada, en el cual, como ustedes lo ven acá, en todo el centro, tenemos nuestro motor, que es el que mueve todo nuestro proceso, que tenemos todas nuestras máquinas con el motor, y vemos en la parte inferior, pues los dispositivos de control de motor, desde aplicaciones de velocidad fija, como un arrancador suave, un arrancador directo con un relé electrónico, pasando por variadores de velocidad, centros de control de motores que tienen estos elementos. Si tengo aplicaciones de control de movimiento, también tengo soluciones para hacer el control de ese tipo de aplicaciones. Pero lo más interesante de todo esto es que esos dispositivos no están aislados en el piso de planta, sino que ya están en la capacidad de proporcionarnos una conectividad con las diferentes soluciones que tenemos en los otros niveles de planta, en este caso a través de una comunicación Ethernet. Entonces, en los diferentes pisos de planta podemos tener soluciones para seguridad, para hacer monitoreo de energía, soluciones de visualización, y como Marco nos lo va a mostrar un poquito más adelante, incluso soluciones de analítica para poder llevar a cabo todos estos procesos de transformación digital. Pero como lo vemos acá, la base fundamental son los dispositivos inteligentes, y cómo a partir de la información que estos dispositivos inteligentes están en capacidad de proporcionar, podemos habilitar esas otras soluciones de software, de seguridad, de energía que tenemos disponibles para llevar a la vida ese concepto de empresa conectada dentro de los procesos de transformación digital que estamos llevando a cabo con ustedes. Bien, listo. Siguiente. Bien. Ahora, para lograr esa conectividad, ¿sí? Y lograr ese intercambio transparente de información, pues por un lado tenemos los dispositivos inteligentes, que ya les mostramos algunos ejemplos de ellos, y por otro lado tenemos
también las soluciones de sistemas de control que tenemos dentro de nuestra planta, en la cual tenemos arquitecturas de control escalables que nos permiten aumentar la productividad de la máquina, que también nos proporcionan una infraestructura segura a nivel de comunicación y que nos permite pues tener una fabricación inteligente y una operación eficiente de nuestros procesos. Tenemos esas dos soluciones, pero como les mencionaba, la idea es que no estén aisladas, sino que tengan una convergencia. Y en ese orden de ideas, cuando nosotros habilitamos estos dispositivos inteligentes de Rockwell con estas soluciones de control, logramos habilitar diferentes soluciones que nos permiten acceder a diferentes beneficios desde el punto de vista de seguridad, productividad en el diseño y otras soluciones de movilidad. Y para que esa conectividad y que pueda yo acceder a toda la información que esos dispositivos están en capacidad de proporcionarnos, nosotros dentro de Rockwell tenemos un concepto que lo llamamos Premier Integration, que básicamente, como su nombre nos indica, nos permite una integración simplificada de esos dispositivos con los sistemas de control de la planta, de tal forma que todas las bondades y la información que esos dispositivos están en capacidad de proporcionar sean aprovechadas por los sistemas de control y las soluciones que tenemos disponibles en Rockwell a nivel de analítica, de movilidad y visualización para llevar a la vida ese concepto de empresa conectada. Entonces, ese concepto de Premier Integration es importante tenerlo presente porque es lo que realmente nos flexibiliza el tener esta conectividad y acceder a estas soluciones. Siguiente, mano. Bien. A partir de la habilitación de estas tecnologías y del concepto de Premier Integration, pues también la experiencia que tienen nuestros usuarios que ya están utilizando esa tecnología, pues básicamente se va a mejorar. Y uno de los ejemplos lo tenemos, digamos, en el siguiente slide, Marco, y es que tenemos, por ejemplo, una arquitectura, como lo vemos acá. En este caso tenemos nuestros dispositivos de control de motores. Acá tenemos un variador de velocidad, tenemos un switch administrable y tenemos nuestro controlador. Tenemos una arquitectura simple, pero es una arquitectura simple que normalmente tenemos cuando tenemos esta conectividad. Cuando tenemos esta conectividad y este concepto de Premier Integration, accedemos a algunas características y beneficios que tienen estos dispositivos, como en la configuración automática de dispositivos, que acá lo vemos en los variadores de velocidad, pero también lo tenemos en los relés electrónicos con arrancadores directos, en arrancadores suaves y en variadores de velocidad. ¿Y en qué consiste esa solución? Entonces, como lo mencionamos anteriormente, pues la idea es evitar llegar a una parada no programada. Pero digamos que cuando por algún evento externo se produce, por ejemplo, el daño de un equipo de estos, como lo vimos anteriormente, y tengo el dispositivo disponible dentro de mi planta, el objetivo en este caso es que el tiempo de parada no programada se reduzca lo mayor posible, ¿sí? Y entonces, para estos casos, la configuración automática de dispositivos se convierte en una herramienta importante y muy habilitadora para estos casos. Porque básicamente, ¿qué es lo que yo hago? Reemplazo el dispositivo. Pues sí, como comentaba Diego, es lo que decía era que uno reemplaza el dispositivo, ¿sí? 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 ¿Me escuchan ahí bien? Y ya volviste, Diego. Ah, perdón, es que se cayó un poco la comunicación. Bien. Bien. Entonces, estaba comentándole, Marco, que conectamos nuestros cables de potencia, conectamos Sí, nuestros cables de control y de comunicación, y cuando yo energizo el equipo, lo primero que va a ocurrir es que como tenemos un switch administrable en esta configuración, ese switch administrable tiene almacenada la dirección IP del dispositivo que se nos dañó y la asigna automáticamente al nuevo dispositivo. Una vez el controlador haya visualizado que ese dispositivo tiene esa dirección IP, hace una validación de firmware y hace una validación de la configuración de ese nuevo dispositivo. Si hay necesidad, hace la actualización de firmware, si no, pues mantiene la misma versión. Y lo más interesante es que la configuración ha quedado almacenada en el controlador y se descarga automáticamente en el nuevo dispositivo. De tal forma que yo no tenga que hacer ninguna labor de programación sobre el nuevo dispositivo y el tiempo de parada pues se va a reducir considerablemente. Esto es muy útil
cuando, por ejemplo, no ocurre, digamos, este evento en horas 2, 3 de la mañana y no está de pronto el personal que sabe programar el dispositivo disponible, pero sí tengo el activo para hacer el cambio. Entonces, se convierte en una herramienta muy importante para lograr reducir esos tiempos de parada no programada. Diego, y por tu experiencia, ¿cuánto tiempo, o sea, cuando no utilizamos esta tecnología, cuánto tiempo nos podemos demorar haciendo esto, haciendo la programación, descargando el firmware? Pues mira, es que eso varía mucho porque muchas Sí, veces, no aparece, o sea, cuando pasa eso, no aparecen los manuales o no está la exacto. persona disponible que programa el equipo, no tengo a veces las herramientas de programación. Entonces, fácilmente, cuando ocurre este evento, pueden ser, en el mejor de los casos, 2 o 3 horas para restablecer, digamos, todo el equipo. Y digamos que siendo optimistas, la verdad, Marco. Cuando Ujú. tenemos, digamos, alguna información mientras yo programo, configuro y demás, puede ser alrededor de 3 horas, pero incluso puede tomar más tiempo si realmente no está el personal disponible para poder hacer la programación de los dispositivos. Y sobre todo en el tema de variables de velocidad se ve más frecuentemente que pueda tomar un mayor tiempo el poder habilitar nuevamente y entrar nuevamente en producción con el cambio del dispositivo. Gracias, Diego, excelente. Bien. Y finalmente, pues vamos a ver cómo estos dispositivos pues también están diseñados para habilitar soluciones de analítica, como nos lo mencionaba Marco. Entonces, Marco, vemos el siguiente. Dentro de las soluciones de analítica que nosotros tenemos disponible la solución que se llama Factory Talk Analytics. Factory Analytics for Devices, nuestra solución analítica. Entonces, la que nos permite, por ejemplo, es una herramienta muy versátil que nos permite detectar los dispositivos. Prácticamente, posteriormente, él hace la digitalización de esta información, donde hace la contextualización de esta información y posteriormente entrega dashboard diciéndole a ustedes esos dashboard cómo están sus equipos, entre otros. Y, muy importante, le dice lo que tiene que hacer. ¿Cómo así que le dice que lo que tiene que hacer? Es que esta herramienta tiene la particularidad de sacar la información de los manuales del fabricante, las alarmas, los eventos, entre otro tipo de información, y le va a decir, usted cuando ocurra este evento, haga A, B y C, tal cual como nos comentaba Diego. Ahora, esta herramienta, nosotros, Factory Analytics for Devices, le colocamos el nombre de Shelby, ¿sí? Entonces, Shelby, ahora adelante vamos a llamarlo Shelby, ¿cierto? Prácticamente es una solución a nivel de dispositivo, ¿sí? Los dispositivos que lee Shelby, que es el mismo Factory Analytics for Devices, se mueven muy bien en la parte descriptiva y de diagnóstico. Entonces, ¿para qué? A nivel de dispositivo. ¿Esto qué es? Esta es nuestra matriz de analítica, de nuestra suite analítica que tiene Rockwell Automation. De izquierda a derecha es la capacidad analítica que tienen nuestras soluciones y de arriba hacia abajo es los diferentes sistemas. Entonces aquí al nivel de dispositivo, tal cual como comentaba Diego, Shelby se mueve muy bien, Factory Analytics for Devices se mueve muy bien a nivel de dispositivo entre las capacidades descriptivas y la parte de diagnóstico. Más adelante yo estaré profundizando un poco más de esto, entre otros. Entonces, y es por eso que en la parte de variadores de velocidad, bien, nosotros tenemos, nuestros drives tienen la particularidad de moverse bajo el concepto de mantenimiento preventivo, ¿ok? Y con soluciones analíticas pueden dar ya soluciones predictivas, ¿de acuerdo? O sea, como una combinación. Entonces, en la parte preventiva, nuestros variadores ya le puede decir a ustedes, número uno, cuando hay que cambiar un ventilador, es decir, una parte específica de un variador de velocidad. Recuerden que, eh, todo parte de un variador de velocidad, entre otros, tiene un ciclo de vida como tal. Las partes de potencia, los filtros, entre otros. Entonces, los variadores por FLE750 le va a decir esos componentes que son críticos. Típicamente, un variador de velocidad, si fallan los ventiladores, ¿ok? Eso
podría acelerar que la curva de bañera, es decir, la vida útil de un equipo, el variador de velocidad tiende a reducirse. Entonces, el variador prácticamente le va a decir cuándo hay que cambiar este ventilador gracias a unos modelos preventivos que ya vienen configurados de fábrica. Realmente la opción viene allí. Usted lo que tiene que hacer es habilitarle las opciones como otras funciones. También tenemos, por ejemplo, la opción de poder hacer mantenimiento preventivo no solamente al variador, sino también a la máquina. Es decir, nosotros agregamos unas condiciones de saber la salud de los rodamientos, saber cuándo tenemos que lubricar, entre otros. Y todo esto está dentro de la programación del variador. Eso es muy versátil porque el variador mismo le genera esas alarmas. Incluso si tenemos una solución de conectividad, de software, esa información podría llegar a sus correos electrónicos o generar esos dashboards. Pero cosas como decir cuándo tenemos que lubricar la máquina, cuándo hay que cambiar el rodamiento de una caja reductora, que está asociado a un motor y un variador de velocidad. Esto es posible hoy gracias, bueno, ya hace un poco más, realmente, o sea, hace un poco más de 5 años, pero todo esto realmente es posible a los variadores PowerFlex 750. Les recomiendo mucho estas aplicaciones porque realmente tiene un valor muy dentro del costo, sin necesidad de un software adicional. El variador de velocidad le genera este tipo de alarmas. Y muy importante, nuestro drive de PowerFlex 755T, lo mismo. Son variadores, digamos, que tienen una gran instrumentación, me permite poder mostrar información propia de los componentes de los equipos, estar monitoreándolos, las temperaturas de los módulos de potencia, entre otros tipos de aspectos, que realmente genera mucho valor. Al final, todo eso que se traduce usted poder notificarle la salud de sus equipos, es decir, de los variadores y de los componentes que conforman estos variadores. Al final, eso es en que se traduce en reducción de costo. Y es por eso. Marco, Diego. a mí me gusta hacer como una comparación, por ejemplo, con la información que nosotros tenemos de claro, sí, nuestro, Diego. de nuestro vehículo, de nuestro vehículo. Excelente. Es que, por ejemplo, en el vehículo nosotros tenemos información, por ejemplo, del combustible, ¿no? Entonces, sabemos qué combustible hemos consumido y con el que nos resta, cuántos kilómetros podemos recorrer para llegar a donde queramos llegar. Esa misma información nos la dan los variadores de velocidad. Nos da información de qué vida útil, por ejemplo, del ventilador o del IGBT hemos consumido y de seguir ese ritmo de operación, cuál sería la vida útil que nos resta para continuar con la operación. Y a partir de allí, pues nosotros poder determinar si necesito hacer un mantenimiento o si de pronto necesito ya hacer un reemplazo del dispositivo de acuerdo al ciclo de vida que tengamos y a las rutinas de mantenimiento que tengamos sobre ese equipo. Entonces, como lo mencionabas, pues básicamente se convierte en una herramienta muy importante para llevarnos y acercarnos a esas rutinas de mantenimiento predictivo que en este caso quisiéramos tener con los variadores de velocidad. Muy buena comparación, Diego. Muy buena. Sí, es muy fácil de entender desde ese punto de vista. Y como tú lo mencionabas, esa información está en los variadores, ¿sí? Disponibles. Pero lo interesante es que a partir de esa información, pues podemos utilizar eso para llevar esa información a nuestras soluciones de visualización y que podamos tomar esas decisiones de una forma más eficiente y efectiva. Entonces, esa información está disponible en los variadores, pero la idea es poderlas llevar a nuestras soluciones de movilidad y visualización, que yo sé que tú la vas a profundizar más adelante, Marco, pero quise tener como un resumen acá para enlazarlo con lo que estamos viendo de dispositivos inteligentes. Y es que básicamente tenemos diferentes soluciones a nivel de movilidad y visualización. Una, por ejemplo, es el Factory Team One, que lo podemos tener disponibles en nuestros celulares, en nuestros dispositivos celulares, y en los cuales podemos, desde nuestro celular, acceder a esta información desde nuestros dispositivos inteligentes e incluso poder habilitar equipos colaborativos dentro de nuestros grupos de mantenimiento para tomar decisiones oportunas dentro de esos equipos. Entonces yo puedo incluso dentro de la aplicación
generar chats con el grupo de mantenimiento. Si, por ejemplo, yo estoy fuera de la planta y hay otro personal dentro de la planta, el personal de la planta, o yo puedo estar visualizando si genera alguna alarma en tal dispositivo, yo puedo escribir a través del chat a la persona que esté en la planta y que nos ayude con la revisión del dispositivo a raíz del mensaje que yo recibí en el celular. Y digamos que también podemos ver allí a mano derecha, Marco, lo que sería la visualización que tenemos nosotros cuando implementamos Shelby, que era lo que tú estabas explicando ahorita, y nos puede dar una información de una forma muy gráfica de qué puede estar pasando con nuestros dispositivos y así poder tomar, digamos, decisiones oportunas a nivel de qué puede estar ocurriendo con el dispositivo, ¿no? Entonces, realmente se convierte en una herramienta bien, bien importante a la hora de toma de decisiones desde el punto de vista de operación y de mantenimiento. Siguiente. Bien. Y digamos que ya para terminar acá esta parte, Marco, pues básicamente cuando estos dispositivos pues están intrínsecos dentro de nuestras máquinas, pues también esos dispositivos inteligentes ayudan a que nuestras máquinas se conviertan en máquinas inteligentes y cuando estoy dentro de estos procesos de modernización, pues se hace necesario tener esas máquinas inteligentes, que a través de estos dispositivos pues podamos tener datos en tiempo real, tensión, kilovatios hora, tiempo de operación, de funcionamiento, cómo a partir de esa información podamos hacer una contextualización de esa información, por ejemplo, cuántos kilovatios hora estoy consumiendo por producto producido y cómo a partir de esa contextualización, pues yo puedo, por ejemplo, mejorar la eficiencia operacional de mi máquina, cómo a partir de esa información y esa contextualización, pues yo puedo hacer un análisis y, por ejemplo, desde el punto de vista de mantenimiento, poder predecir en tantos meses o en tantas horas se puede generar algún fallo en los rodamientos de ese motor que me está controlando esta máquina y cómo con esa información pues puede generar una optimización en el sentido de saber qué procesos puedo implementar o mejorar para que sea más eficiente la máquina que yo estoy controlando. Por supuesto, todo enmarcado desde un ambiente de seguridad y de protección dentro del manejo seguro de nuestros procesos. Entonces, eso digamos desde el punto de vista de cómo se verían implementados esos dispositivos dentro de la máquina, es lo que tenemos, Marco, en cuanto a dispositivos inteligentes. Gracias, Diego. Sí, Excelente. ahora una consulta para la audiencia. Bueno, es importante decirles que todas estas consultas que estamos haciendo de la trivia, todas estas preguntas es para un souvenir que después nos vamos a estar contactando con ustedes del que mayor respuestas correctas tenga. Y bueno, vamos a lanzar la siguiente consulta. Es bueno, por favor, los que han ingresado, que pueden descargar esta presentación en la sesión de documentos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es el Factory Talk Analytics? ¿Es un hardware? ¿Es un software? ¿Es hardware y software? ¿O ninguna de las anteriores? Entonces, si por favor pueden responder. Y bueno, también para recordarles que los ganadores los vamos a estar publicando en los stories de nuestras redes sociales de Precisión Ecuador, tanto en LinkedIn o en Instagram. Entonces ahí igualmente nosotros nos vamos a estar contactando con los ganadores para hacerles llegar el souvenir. Entonces vamos a dar un minuto más para que las personas puedan responder y bueno, proseguir. Es bueno también recordarles que por favor si tienen alguna consulta, alguna pregunta con los panelistas, nos pueden escribir también al chat y allí gustosamente les podemos responder o también al final de esta presentación, de esta sesión, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Adelante, Marco. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, vamos a dar tema
bien importante sobre soluciones. Un segundo acá. Listo. Son soluciones de mantenimiento escalables y flexibles. Entonces, Rockwell, dentro de sus soluciones de mantenimiento, tenemos, digamos que como una ruta, como una ruta a seguir como tal. Y en una de esas rutas a seguir como tal, entramos, siempre nos hacemos unas preguntas, o sea, los acompañamos con esta pregunta. Entendemos con ustedes qué es cuando una máquina se detiene, cuál es el problema, si ustedes requieren, si tenemos conocimiento experto, qué herramienta están usando ustedes y qué podemos hacer para poder levantar ese equipo, o sea, ponerlo en funcionamiento como tal. Y es por eso que ingresa toda nuestra solución ya analítica. Aquí ya realmente vamos a profundizar un poco más nuestra solución analítica como plataforma. Y nuestra solución analítica en sí lo que busca es descubrir que la información, interpretarla, para que después comunicarlas a ustedes para la toma de decisiones. Es por eso que nosotros vamos a hablar a continuación y vamos a profundizar un poco más de Shelby. Entonces, Shelby, como les comentaba anteriormente, es una solución analítica a nivel de dispositivo. Le va a decir cosas como si mi máquina está ok y cuál es la falla que tiene mi máquina y qué es lo que debo hacer. Realmente Shelby es una solución que brevemente, rápidamente, se mueve mucho hacia la parte de mantenimiento preventivo. Entonces yo escribo, Shelby le escribe la falla y le diagnostica el que hacer. El no tener Shelby hoy en día, ¿qué cuesta? O más bien, ¿cómo trabajamos hoy en día? Tenemos que ir a los manuales del fabricante de nuestros dispositivos. Dos, tenemos que tener esa experticia de personal de lo que tiene que hacer para ejecutar una labor. Y por último, tres, bueno, al final todos estos dos anteriores se traduce en un tiempo de máquina detenida. Hoy día Shelby te puede decir cosas en menos de un minuto, incluso mucho menos, detecta una alarma antes que ocurra una falla, le dice, esta es la situación, tengo esta alarma, pero para poder yo eliminar esta alarma tengo que hacer A, B y C, D, o estas actividades. Todo eso ustedes lo van a ver en un dashboard, o como comentaba Diego anteriormente, en una herramienta que se llama Team One, que en su celular, si tuvieran conexión, digamos, por Wi-Fi con Shelby. Pero más adelante vamos a ver un poco de esto. Entonces, tenemos también otro tipo de solución a la medida de todos ustedes, que es la parte de hacer analítica, pero ya a nivel de proceso. Pero analítica que predictiva, es decir, poder adelantarnos a un suceso. Entonces, ustedes van a poder saber qué anomalía tiene una máquina o qué anomalía de calidad podría tener un proceso. Esto se llama Logis AI, que realmente es nuestra solución de analítica preventiva y es un dispositivo de control Logis que utiliza un motor de inteligencia artificial. Entonces, si entremos en materia sobre Factory Talk Analytics for Devices. Entonces, Factory Talk Analytics for Devices, alias Shelby, realmente uno lo ve, es una caja, es un PC industrial, pero acá adentro hay un software de analítica que funciona con qué dispositivo, con dispositivos inteligentes. Por eso lo que comentaba Diego es clave que nosotros para poder dar ese siguiente paso de analítica, de poder adelantarnos los sucesos, de poder contextualizar esta información, la base son los dispositivos inteligentes. Entonces, Shelby se va a conectar a estos dispositivos inteligentes nuestros, de acuerdo a Rockwell Automation, y de terceros, siempre y cuando esos dispositivos de terceros manejen un protocolo que se llama CIP, que es Protocolo de Comunicación Industrial, o sí, de Comunicación Industrial, sobre Ethernet. Entonces, realmente Shelby es una solución que le va a permitir hacer todo este tipo de conexión, repito acá, a dispositivos de Rockwell, que manejan Ethernet y CIP, o dispositivos de terceros que también manejan este mismo protocolo de comunicación. Es por eso que el futuro hoy en día, es la red Ethernet.
Y Rockwell usa específicamente la red EtherNIP con el protocolo CIP, principalmente. Entonces Shelby lo que hace es que autodescubre esta información y le entrega fácilmente la información y los dashboards de lo que usted debe hacer. Esto realmente nadie lo configura, o sea, estos dashboards nadie lo configura. Esta tendencia que genera Shelby, nadie la debe configurar. Entonces entremos aquí en materia, profundicemos un poquito más sobre Shelby. Shelby, que es el mismo Factory to Analytics for Devices. Realmente Shelby es un nombre que viene por defecto, pero ustedes le pueden colocar, cambiar el nombre a Shelby y ponerle el nombre que ustedes consideren. ¿Qué me permite? Reducir el tiempo medio de reparación. Hoy en día, sin Factory to Analytics for Devices, dicho por los indicadores, las empresas se pueden estar demorando, reparando o restableciendo promedio un equipo de 2 a 8 horas o más tiempo. ¿Sí? Hoy en día ya con Factory to Analytics for Devices en nuestros dispositivos, Shelby le va a decir en tiempo real lo que usted tiene que hacer, incluso antes que ocurra un fallo. Bien, por eso Shelby se mueve mucho en mantenimiento preventivo. Shelby detecta las alarmas siempre y cuando, muy importante lo que voy a decir, siempre y cuando estas hayan sido configuradas en los dispositivos. Muchos de nuestros dispositivos inteligentes tienen la capacidad de poder configurar alarmas sin necesidad de configurarlo en el SCADA. Por ejemplo, los variadores de velocidad, arrancadores suaves, 300, entre otros. Él mismo, uno puede configurar los niveles de alarmas y eventos, de cierta forma también cierto tipo de eventos. Y esto le da esa inteligencia a los dispositivos. Shelby lo detecta sin necesidad de crear una SCADA y le va a decir esto, qué es lo que tiene que hacer. La comunicación es por EtherNIP, él tiene la capacidad de ser una solución plug and play. ¿Qué quiero decir con esto? Shelby tiene la capacidad de detectar automáticamente todos los dispositivos que manejan este protocolo de comunicación. Él me muestra un análisis sobre los dispositivos, la salud de los dispositivos, cómo está. Yo puedo también, por ejemplo, especificar qué usuario va a ver qué cosa. Y también podría ser, por ejemplo, diagnóstico. Realmente es una herramienta intuitiva que también tiene un motor de analítica predictiva, pero hacia, y la vamos a ver a continuación, que me refiero a esa parte predictiva, pero más bien con respecto a la interacción con el usuario. Entonces, veamos qué muestra Shelby y luego vemos esas diferentes cualidades. Entonces, Shelby número 1 le va a mostrar cosas como, número 1, va a detectar cuántos dispositivos por Shelby o por Factory to Analytics for Devices, por cada cajita, él tiene la capacidad de detectar hasta 100 dispositivos. Pero ustedes me comentan acá, Marco, pero 100 dispositivos, ¿cuáles son 100 dispositivos? Entonces, 100 dispositivos podrían ser entre HMIs, controladores, tarjetas de iOS, módulo de comunicación, switch, entre otros. Pero Shelby también tiene la particularidad que ustedes digan, yo necesito Shelby que me lea de estos 1000 dispositivos, me lean estos 100 dispositivos críticos. Normalmente, ¿cuáles son los equipos críticos? Variadores de baja tensión, de media tensión, arrancadores suaves, controladores y switches. Entonces, es decir, que Shelby, a pesar que puede descubrir automáticamente los dispositivos, máximo 100, usted podría decir qué equipo quiero realmente que me mida Shelby, que me genere valor. Aquí, Shelby, se ve una página web, yo Shelby lo puedo ver también desde mi tablet, etcétera, pero también se puede conectar a T1. Pero aquí Shelby, por ejemplo, visto por una página web, realmente tiene 3 botones. Sí, la pantalla en donde yo me muevo por la parte de la configuración del dispositivo, el explorador donde me muestran todos los dispositivos y dashboard, y Action Deck. ¿Qué son los Action Deck? Son las acciones detectadas por Shelby. Entonces Shelby le va a decir a ustedes, miren lo importante que es Shelby. Aquí estoy aplicando un filtro y me está diciendo qué equipo requiere mantenimiento. Entonces aquí Shelby me está diciendo que esta tarjeta requiere un mantenimiento. Vamos a mostrarle aquí un variador de velocidad vamos a mostrar aquí un variador de velocidad. Aquí me está mostrando que este variador de velocidad PowerFlex 755TM, tal cual lo que mencionaba anteriormente, Diego, previamente el variador tiene una alarma que no le permite arrancar.
Normalmente este tipo de alarmas, lo digo por mi experiencia como ingeniero de campo que fui hace Rockwell Automation por 5 años, son alarmas, sin la experiencia, son alarmas difíciles de detectar. Uno va al HMI y realmente ahí va a aparecer la alarma y la va a poder ver. Pero realmente hoy en día Shelby, al momento de conectarla, aquí me está diciendo que este dispositivo tiene la precarga abierta y que requiere mantenimiento. Entonces, este tipo de información es la que permite poder dar un diferenciador a Shelby. 2, usted también podría, si ven este ejemplo, estos son números de catálogos de los productos, ¿cierto? Pero ustedes también pueden customizar, es decir, ustedes le pueden colocar a estos números de catálogos una información relacionada con ¿qué? Con la línea, con la máquina y con la parte de la máquina. Entonces, aquí sería la línea 1 del conveyor, o del conveyor este de acá, de sobrecarga. Entonces, realmente este sobrecarga es porque es un relé de sobrecarga como tal, pero aquí yo estoy contextualizando un E300 que tiene un número de catálogo bien importante, y aquí simplemente contextualicé. Esto es un dispositivo asociado con un activo. Esto le da también Shelby que usted en vez de buscar por número de catálogo, van a buscar por los dispositivos y usted le va a poder darle ese tipo de información. Antes de pronto de pasar a la siguiente slide, quiero mostrarle rápidamente lo siguiente. Y esta es la capacidad predictiva. Shelby aprende de ustedes. ¿Cómo así que aprende de nosotros? Ustedes simplemente tienen que votar acá, cuando ocurra esta alarma, votar acá, y si yo voto en verde, o sea, voto que sí, cuando salga esto, yo estoy de acuerdo con esto, Shelby va a priorizar esta estación carga, es decir, que primero le va a mostrar primero los equipos críticos. Entonces, Shelby se va a adaptar a su requerimiento. Si yo voto que esto de pronto es algo menor, ¿de acuerdo? Algo menor, Shelby lo va a colocar de último cuando vuelva a ocurrir y siempre le da prioridad de visualización a lo que es crítico. Entonces, esa es la capacidad, digamos, predictiva que tiene Shelby de aprender de ustedes, que son los usuarios. Muy bien. Josh, como Shelby, en la parte explorador, tiene un motor de inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir también? Que Shelby tiene la capacidad de hablar con ustedes. Ustedes le pueden preguntar, Shelby, muéstrame, en inglés, hago aclaración, pues muéstrame qué equipo requiere mantenimiento, qué equipos se encuentran en fallas y qué equipos se encuentran alarmados. Y Shelby le va a mostrar ese listado. Shelby, muéstrame el estado del variador PowerFlex 525 o el nombre que le hayan colocado a ese tag, o sea, esa etiqueta. Y le va a salir exactamente la falla y la acción. La acción que es los acción card, es decir, lo que ustedes deben hacer para corregir eso. Lo que normalmente cuando un experto en variador de velocidad, arrancadores suave, entre otros dispositivos de Rockwell Automation, va y revisa, o ustedes mismos van y revisan el manual, esa información está hoy en día aquí en segundos. Listo, cuando ocurre la alarma, ustedes lo pueden consultar. Shelby, a mí me gusta también este ejemplo, este es un 525. Aquí me está diciendo que Shelby, esto requiere mantenimiento, que el equipo tiene una falla FC02 que está asociado a un disparo externo, es decir, que el variador de velocidad está mandando una señal auxiliar para disparar no sé, alguna protección de su activo de automatización. También me sale, por ejemplo, el día, la hora, entre otra información, entre otro tipo de información. Bien. Aquí, por ejemplo, también yo puedo ver dashboard, tendencia de mi equipo para entender cuando ocurrió la alarma o la falla, qué está sucediendo. Ahora, usted me pregunta, ¿cuánto es la capacidad de almacenamiento de esta información de esta tendencia? Son 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas y por qué no más tiempo? Porque al final Shelby es una solución orientada mucho a reducir tiempo medio de reparación, principalmente, es decir, reducir downtime. Para ya se puede hacer un análisis predictivo o pues un análisis de pronto comparación de alguna información para una toma de decisiones si tenemos otro tipo de herramientas de información. Pero realmente Shelby es herramienta que considero que está al alcance de todos para
para solucionar algo y levantar una máquina muy rápido, ¿sí? Podrán observar, aquí hay incluso servodrive o servomotores, y Shelby tiene la capacidad de detectar todos estos dispositivos. Aquí podemos ver una gran cantidad de dispositivos que él puede leer, incluso iOS. ¿Y por qué es importante leer una entrada y una salida digital o análoga? Porque Shelby me puede decir si una señal, si una señal, por ejemplo, se encuentra desconectada de una entrada y una salida analógica o digital, siempre y cuando el dispositivo tenga la capacidad de hacer ese tipo de diagnóstico. Es decir, que Shelby va a hacer el diagnóstico por nosotros de cierta forma, para cierta forma, para decirlo de cierta forma. Aquí tengo un caso típico por ejemplo, aquí Shelby, y ustedes se dando cuenta que aquí los iconos comienzan a cambiar. Salud significa que todo está bien. Mantenimiento, que el equipo requiere un mantenimiento. El equipo puede estar funcionando o puede estar detenido cuando requiere un mantenimiento. Bien. Ahora, pero cuando el equipo tiene un problema de funcionamiento, es otro tipo de indicador. Es decir, Shelby me va a detectar cuando un dispositivo inteligente se sale de parámetros de funcionamiento. Por ejemplo, aquí tengo un problema de bus DC. Si se bajó el bus DC o se sube el bus DC, Shelby me va a decir, tengo un problema en el bus DC. Es un problema de chequear el funcionamiento de que no del equipo, pero también de todo lo en que interactúa con ese equipo de automatización. Muy bien. Aquí yo puedo ver los dashboards que anteriormente le comentaba. Y acá, para ir cerrando, lo que comentaba Diego. Shelby tiene la particularidad de conectarse con una herramienta que tienen dos versiones, ¿de acuerdo? La versión paga, que es la que le da capacidad de Shelby de mostrar los Action Deck, y una versión gratuita que ustedes pueden descargar el día de hoy como tal. Entonces, lo que buscamos nosotros es que sus dispositivos celulares se conecten ¿a quién? Se conecten a Shelby por una red Wi-Fi, por ejemplo, eso es una solución. Y aquí prácticamente yo hago clic en dice Action Deck, y en Action Deck me muestra en mi celular lo que yo veía en la página web. O, por ejemplo, si yo tengo mi celular en modo, ¿cómo es que se llama? En modo con el protector de pantalla, es decir, sin utilizarlo, a mí me llegan las notificaciones audibles, esto es configurarlo, esto se puede configurar en el celular, diciéndole cosas como el nombre del dispositivo. Recuerden que esto es customizado, es decir, ustedes pueden cambiar este nombre por un nombre propio de su proceso, ¿ok? Y cheque la función, es decir, le dice específicamente lo que ustedes tienen que hacer en tiempo real, siempre y cuando esta herramienta móvil se conecta a Shelby por Wi-Fi. Bien, ejemplo. ¿Y esto qué permite? Que usted esté interconectado. Realmente el Team One es una herramienta colaborativa que le va a decir lo que ustedes tienen que hacer. Muy bien. Aquí rápidamente voy a mostrar algo de Team One. Team One realmente es para mí me parece una herramienta colaborativa que tiene un potencial muy alto, porque también aparte de que se conecta con Shelby, usted pueden crear lo que se llama un Teams Board, un team de, si usted tienen, por ejemplo, 5 líneas de producción, el líder de mantenimiento o de producción o de calidad incluso pueden estar dentro de ese Teams, pero ustedes van a poder crear un ticket internamente, es decir, crear como un caso y van a hacer ese procedimiento. Entonces, todo, a medida que usted va resolviendo el tema, todo eso lo pueden registrar aquí en Team One, ¿de acuerdo? Y después lo pueden enviar por correo electrónico, un PDF, y va a quedar como el historial de lo que se realizó en su equipo. Y eso lo pueden asociar a qué? A la hoja de vida de su máquina. Entonces, Team One realmente es una herramienta muy poderosa, colaborativa, que también va a servir mucho para poder crear esos casos y de lo que ustedes están haciendo en sus equipos de automatización. Muy bien. Aquí Logis AI, que significa Logis, un motor de inteligencia artificial. Aquí ya saltamos. Con Shelby nos movíamos entre soluciones descriptivas y diagnósticos de analíticas.
pero con Logis AI es un motor, cambia todo notablemente porque al final es un motor de modelo predictivo, ¿ok? Es un módulo de control Logis que se instala y tiene la capacidad de poder identificar la información y crear un modelo de mantenimiento predictivo, monitorear, integra toda esa información y le va a decir cosas a ustedes de lo que tienen que hacer. Un ejemplo muy puntual es este. Entonces, aquí yo Logis AI le está diciendo a mi sistema que voy a tener en un futuro un problema de ¿qué? Un problema de cavitación, ¿sí? En las próximas horas, etcétera. Miren este ejemplo. En este ejemplo como tal, es una gráfica de comportamiento de mi proceso, ¿ok? Esto es en el tiempo. Esta es la condición normal de esta variable. Si en una situación normal, cuando ocurre un evento, digamos que el evento ocurre en este punto, el ser humano se va a dar cuenta un tiempo después, es decir, cuando ya ocurrió el error. Mientras que Logis AI va a poder decirle a ustedes con anticipación cuando una variable de su proceso está saliendo bajo una condición no idónea, ¿sí? Porque tiene un motor de analítica predictiva. Bien, entonces hasta aquí digamos que tenemos nuestra solución de modelos preventivo y predictivo, y ahora Luis va a lanzar otra pregunta. Adelante, Luis, para ir cerrando. Sí, vamos esta pregunta es de lo que Marco acaba de explicar. Entonces, esta es una ayuda para la audiencia, para que salgan todas esas respuestas correctas y, bueno, puedan ganarse el souvenir. Entonces, pueden seguir nuestras cuentas de LinkedIn y de Instagram de Precisión Ecuador. Allí se van a estar dando los ganadores de todas estas respuestas correctas que ustedes estén votando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su asistencia a este evento. También recordarles que pueden descargar esta presentación en la sesión de documentos, ¿okay? Para que antes de que termine la sesión, por favor, la descarguen y la tengan. Vamos a esperar un minuto más, ya el 60% ha votado, entonces un minuto más para cerrar y darle el paso a Marco. El 70% ya ha votado. Bueno, vamos por honor al tiempo, vamos a seguir. Ya cierro la pregunta. No sé si puede hacernos, Luis, la siguiente pregunta, por favor. Sí, vamos a hacer la siguiente consulta. Esta ya desea agendar una sesión de consultoría para su proyecto. Entonces, por favor, respondan allí y nosotros nos estaremos contactando con ustedes. Bueno, puede seguir, Marco. Entonces, por favor, descarguen el documento de la sesión, ya que cuando se termine la sesión no lo van a poder realizar. Entonces, adelante, Marco. Perfecto. Igual, por favor, si tienen alguna consulta, alguna pregunta del tema, por favor, háganosla saber para dejar estos minutos y poder responderles a sus inquietudes. A las 10:15 va a estar, bueno, siguiendo el tema de dispositivos inteligentes habilitados para la empresa conectada con el ingeniero Tomás Alvezano, que nos va a estar haciendo un overview de toda la parte de control de movimiento y toda la parte de dispositivos inteligentes, la parte de seguridad en maquinarias. Entonces, los invitamos a la sesión de las 10:15 de dispositivos inteligentes habilitando la empresa conectada. Listo. Entonces, vamos a terminar aquí con la parte de monitoreo de condición. En el slide 49.
Y marcó más adelante. Sí, anteriormente, si quieres, donde slide 49. Allí, está perfecto. Bien. Ahí, listo, perfecto. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos una solución aquí, en esta, precisamente en esta arquitectura, en la parte de monitoreo de condición, se llama Dynamics. Dynamics tiene la particularidad de poder integrar las condiciones de la salud, pero condiciones mecánicas y eléctricas de sus equipos. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, Diego, en el siguiente slide, ya en el siguiente, en el 49, Dynamics va a poder mirar lo que se llama, se puede conectar fácilmente sin ningún problema a su sistema, a sus diferentes máquinas, ya sean compresores, ya sean bombas, ya sean generadores, ventiladores, centrífugas, entre otros tipos de dispositivos mecánicos. Le va a decir la salud de sus equipos. Es nuestra solución de monitoreo de condición. Es una solución que realmente se mueve esas soluciones predictivas en algo que se llama monitoreo basado en la condición. Entonces, Dynamics, como vemos en el siguiente slide, Diego, él toma la información del espectro de frecuencia, de tiempo, perdón, y lo convierte en espectro de frecuencia. Entonces, hoy en día, ustedes para poder monitorear sus sistemas de vibración, entre otros, requiere un personal experto, ¿sí? Y ese personal experto le tiene que interpretar tal cual la gráfica que se ve arriba, que le dice, por ejemplo, si un motor se encuentra desalineado, si un motor, tenemos problemas, por ejemplo, entre el embobinado, entre otros. Tengo un problema de desalineamiento con mi máquina como tal. Y hoy mismo Dynamics lo que hace, coge esta información, la contextualiza y se observan acá abajo el controlador tal cual, la data, a su mano derecha, donde dice indicaciones, le muestra la información tal cual lo que usted tiene que hacer. Le dice, el rodamiento tal tiene un problema específico y le muestra los niveles de vibración. Es decir, que el Dynamics es una herramienta que se va a conectar a sus equipos. Lo bueno de Dynamics y bueno de todo este tipo de soluciones, estas soluciones son abiertas, se pueden conectar a maquinarias de cualquier fabricante, me refiero a maquinarias, como comentaba anteriormente, y es una solución que tiene una gran versatilidad, muy orientada hacia mantenimiento preventivo, predictivo y muy orientada hacia los departamentos de confiabilidad, ¿sí? En el siguiente slide, Diego, en el 51, y finalizamos con este. Bien, Dynamics tiene la opción de integrar fácilmente con unos templates la información. Bien, entonces ustedes acá pueden ver claramente que después que yo saco la información y la coloco en el controlador, que es un dispositivo inteligente, al final es eso, Dynamics, estos templates me muestran la salud de mis equipos, pero muy orientada hacia la parte de vibraciones mecánicas. Entonces, ya esta información contextualizada para el personal de mantenimiento y el operador y de producción, manteniendo, digamos, los niveles de alarmas que se tienen que mantener un equipo, es muy versátil y ayuda mucho para la detección de anomalías. Entonces, el resumen, como ustedes podrán ver, nosotros le acabamos de mostrar un gran portafolio de soluciones que son escalables. Como decía Diego en la reunión, en la charla, a nivel de dispositivos inteligentes y cómo nosotros vamos escalando poco a poco en diferentes soluciones. Entonces hablamos de dispositivos inteligentes, hablamos de Shelby, que se conecta a esos dispositivos inteligentes, hablamos de Logis AI para soluciones de mantenimiento predictivo, que se conecta a esos dispositivos inteligentes, y terminamos con la parte de monitoreo y condición, que tiene la particularidad de usar una SIOP que se llama Dynamics y una instrumentación que es una solución que también se conecta a dispositivos inteligentes. Entonces, es decir, que la base para nosotros poder mostrar toda esta información y eso, es eso, es poder darles inteligencia a los dispositivos. Y realmente eso es lo que nos abre la puerta hacia todo el proceso de transformación digital. Bueno, eso es lo que queríamos mostrarles, Diego.
Diego, Precision y mi persona. Y muy agradecido a todos por su espacio. Estamos muy pendientes para sus sesiones de consultorías. La idea es poder acompañarlo en este camino y bueno, estamos aquí a sus servicios. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a Luis y al equipo de Precision y a Diego por su apoyo en esta presentación. Bueno, verdad, Muchas muy gracias por la agradecido, invitación y que tenga buen Marco. día. Muchas gracias, Diego. Y bueno, les vamos a enviar también por email esta presentación. Si alguno no pudo descargarla de la sesión de documentos, entonces nosotros se la estaríamos enviando por email. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, vamos a tener un break de 15 minutos y a las 10:15 nos estamos conectando para la sesión de dispositivos inteligentes, habilitando la empresa conectada con el ingeniero Tomás Alvezano, Technical Consultant de Rotor Automation, que nos va a estar hablando de seguridad de maquinarias, sensores inteligentes y la parte de control de movimientos y dispositivos inteligentes. De verdad, muchísimas gracias por su atención y bueno, estamos a la orden. Gracias.